Buenos días, mi nombre es Isabel Risa y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos y bienvenidas un lunes más al canal. Gracias por vuestra fidelidad, gracias a los que habéis estado siempre aquí, a los nuevos suscriptores, a los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo. Muchísimas gracias. Nos vamos con el autor que traigo hoy. Francis Scott Key Fitzgerald nació en 1986 en el estado de California. Fue militar y escritor. Fitzgerald pasó sus primeros años de infancia en Nueva York. Fue mandado a escuelas católicas porque sus padres eran católicos y desde muy pequeño pues destacó por su inteligencia y por su pasión por la literatura. Con 15 años fue mandado a otra escuela católica en Nueva Jersey y allí conoció a Sigourney Fay, que fue el que le instó a que se dedicara a la literatura. En 1917 abandonaría la Universidad de Princeton para unirse al ejército y teniendo miedo de que lo mataran en la guerra, sin haber cumplido su sueño de escritor, pues escribió a toda prisa El ególatra romántico. Y aunque no se lo llegaron a editar, pero sí se le reconoció, los editores le reconocieron la calidad del trabajo. Y lo dejaron en stand-by, lo dejaron parado, con la condición de que le siguiera mandando más trabajos. Mientras estaba en Princeton, se enamoró de Zelda Fitzgerald, pero en ese momento él no tenía suficiente dinero para casarse. Ella pensaba, conforme el tiempo fue avanzando, pensaba que jamás tendría dinero para poder alimentarla, para poder mantenerla. Entonces, pues decidió no casarse con él. Su primera novela publicada fue This Side of Paradise, que se publicó en 1920. Este fue su despegue como escritor porque tuvo muchísimo éxito nada más publicarse. Y finalmente, pues Zelda, viendo que sí, que ahora sí que tenía dinero, se casó con él. Sin embargo, no fue un matrimonio feliz. Zelda siempre menoscabó la autoestima de Fitzgerald, lo llevó casi a la paranoia, cuando aducía siempre a que no era suficientemente hombre, y el matrimonio continuó pese a todas las infidelidades de Zelda. En 1921 tendrán a su primera hija, Scotty. Fitzgerald vivió la Bohème de París, hizo amistad con Hemingway. Por cierto, Hemingway odiaba a Zelda, porque además Hemingway adoraba el trabajo de Fitzgerald y lo que él decía era que Zelda lo inducía a beber y lo alejaba de la escritura. Fitzgerald entonces también empezó a escribir para revistas. Hemingway odiaba esto, lo llamaba la prostitución de la escritura. Y eso fue lo que llevó a esta amistad a tener tantas fricciones. El matrimonio Fitzgerald siempre tuvo problemas económicos porque llevaban una vida por encima de sus posibilidades, pero también porque Zelda tenía esquizofrenia. Entonces gastaba muchísimo dinero en medicamentos para ella. Finalmente Zelda sería hospitalizada en una clínica en 1932 y cuando Zelda intentó escribir su versión sobre su viaje a París, a Fitzgerald no le gustó y convenció a los doctores para que no la dejaran volver a escribir sobre su relación. El alcoholismo de Fitzgerald, sus problemas matrimoniales lo llevaron a que finalmente fuera internado en el hospital Johns Hopkins. Muchos de los proyectos de Fitzgerald pues iban también vinculados con Hollywood. De hecho, escribió un guión que jamás llegó a filmarse sobre Lo que el viento se llevó, que no es la versión que conocemos hoy en día. Finalmente llegó a ser guionista de Hollywood, pero cada vez con más problemas de alcohol, hasta que ya en Nueva York fue tratado otra vez por el psiquiatra Richard H. Hoffman. Además, con un alcoholismo cada vez más pronunciado, enfermó de tuberculosis. Aunque hay quien dice que realmente esa sangre que cuando tosía venía de varices esofágicas. A finales de los años 30 sufrió 2 ataques al corazón y como el doctor le prohibía hacer ejercicio, finalmente Fitzgerald se mudó con un amante que ya tenía por entonces
al Avenue North Laurel, que él vivía en la planta baja y así no tenía que subir escaleras. Jamás permitió que la conocieran como su amante. De hecho, decía que Ruth Stein era quien realmente lo había amado, para bien o para mal, hasta el final de su vida. Esta frase, por supuesto, la escribió en una de las novelas en las que es semi-autobiográfica. Fue Ruth Stein quien encontró su cuerpo en 1940 en el salón de su casa, donde Fitzgerald murió de un ataque al corazón. El jazz siempre está muy presente en las novelas de Fitzgerald, y cuando fueron a enterrarlo, la Iglesia Católica se negó a enterrarlo en Camposanto, porque decía que él nunca había sido un católico practicante y que había estado demasiado vinculado al jazz. Así que al final fue enterrado en el cementerio de Rockville Union. Su mujer Zelda murió en el hospital en un incendio que se declaró allí, y finalmente la hija de Fitzgerald consiguió que la iglesia diera paso atrás y que enterraran a sus padres en el cementerio de St. Mary, en Maryland. Nos vamos con la novela que traigo suya hoy. Hoy traigo El Gran Gatsby, que trata de un hombre, un joven, que decide viajar al este de Estados Unidos, a Nueva York. Allí tiene una prima, Daisy, que está casada, y empieza a vivir la vida de la alta sociedad del Nueva York de aquella época, del principios de los años 20. Conocerá a un personaje muy misterioso, del que no se sabe nada, pero del que corren muchísimos rumores, que además es vecino suyo, que hace unos pedazos de fiestas tremendas, a la que va todo el mundo que quiere, no se necesita invitación. Por supuesto es Jay Gatsby, este personaje. Y el protagonista terminará pues conociendo a Gatsby, se convertirá en uno de sus allegados más próximos y compartirá todos los secretos de este hombre. A ver, yo vi la película hace muchísimos años, la he visto solamente una vez, no tengo prácticamente ningún recuerdo de ella. Sé que me gustó, pero no tengo grandes recuerdos, que la vi hace muchísimo tiempo. Lo cierto es que tenía ganas de leerme la novela, de leerme el libro. Pero aunque a mí la película me gusta mucho la ambientación. Estoy hablando de la película que interpretó Leonardo DiCaprio. Sin embargo, la novela no me ha emocionado. Se me ha hecho, de hecho, muy pesada. Quizás se me ha hecho pesada porque soy una de esas personas que no aguantan mucho los misterios. Es decir, a mí está bien un poco de misterio, pero que se alargue durante tantas páginas me termina aburriendo. Es como cuando alguien te dice, tengo que contarte una cosa, es un secreto, o te deja entrever que hay algo, pero no te lo termina de contar nunca. Pues llega un momento en que yo pierdo el interés. Me ha pasado además también con los libros de Canción de Hielo y Fuego, que no se van a acabar, por cierto. Ya quiero que lo sepáis, que el autor ha dicho que no los va a terminar porque ha perdido el interés. Salió el otro día una noticia de esto. Me encantaban los libros, me gustaban muchísimo, pero no me gusta que me toreen como lectora, que se deja su dinero, que paga por algo. No me gusta que me toren de esta forma, con lo cual he dado los libros que yo tenía ya, los que han salido a publicación, son 5 creo recordar que eran, sí. Terminé dándolos, porque no pienso gastar más dinero en este hombre. Tampoco creo que le importe porque tiene muchísimo dinero, o sea que podemos dejar de comprarle libros que va a tener para vivir el resto de su vida. Pero como lectora a mí no me gusta que me toren. Si no vas a acabarlos, no me estés dando esperanza durante años y años y años para finalmente decirme que no lo vas a acabar. Eso es algo que ya lo sabíamos todo el mundo. Yo lo di mucho antes de que saliera esta noticia, que salió hace pocos días. Pues con El Gran Gatsby me pasa lo mismo. Al principio sí estaba muy interesada en la vida de Gatsby, de Jay Gatsby. Quería saber qué es lo que había pasado ahí, qué es lo que era verdad y lo que era mentira de su vida. Con todos los rumores que se corrían por la sociedad en el libro, en aquella época, en la historia. Pero se alargó tanto la forma de
dar a conocer su vida real, que yo ya había perdido el interés cuando llegué a ese punto. El Gran Gatsby nos lleva a una época donde el materialismo, la superficialidad, el clasismo, el racismo son los principales protagonistas de la alta sociedad estadounidense tras salir de la Primera Guerra Mundial, en contraposición con la esperanza y la ansiedad encarnadas en El Gran Gatsby y la crítica mirada de Nick Carraway, que es el protagonista principal, el que va comentando la historia, porque el libro está escrito en primera persona. La obra es una crítica feroz a las falsas amistades que se arriman solo cuando pueden conseguir algo y que abandonan el barco cuando han dejado a la víctima vacía e inservible para sus conveniencias. Esto me ha recordado a lo muy fácilmente que aquí en España hacemos uso de la palabra amigo. Aquí en España, sobre todo en el sur, te vas a tomar una cerveza o te presentan a alguien y automáticamente esa persona a la que te acaban de presentar o con la que tú solamente vas a tomarte algo ya directamente se convierte en tu amigo. Ya lo presentas como tu amigo, pero que realmente no es amigo, porque es una persona que no se saldría de su camino para ayudarte. Pero es que tú tampoco te saldrías del tuyo para ayudarlo a él. Esto hace que para el extranjero que viene aquí e intenta integrarse sea todo tan difícil. El extranjero generalmente, será por el clima, será por otras formas de cultura, deja que la persona entre en su casa. De hecho, por ejemplo, en Francia son comunes las cenas entre amigos, en tu propia casa o en casa de sus amigos. Es común que te inviten. En Alemania pasa lo mismo, es común que te inviten a su casa. Quizás eso da mucho el clima. Y cuando entras en su casa, no te van a entrar a cualquiera. Es porque realmente hay una cierta confianza y una cierta amistad y te abren las puertas de su casa. Es decir, yo lo que he notado cuando he estado en el extranjero es que la entrada fuera de España, la entrada en un grupo de amigos es súper complicada, es muy complicada, es muy difícil. Pero una vez que entras del todo, entras del tirón. Y para lo que sea, es decir, ya son amigos. Y si necesitas algo, van a ayudarte. Eso es lo que yo vi hace muchísimos años cuando estuve en Alemania, ¿de acuerdo? Aquí en España es distinto. Aquí en España la entrada, sobre todo, voy a hablar del sur, no voy a hablar del resto de España, voy a hablar del sur, que es donde vivo. La entrada es muy fácil. Es decir, tú llegas a un sitio nuevo, enseguida, con una sonrisa, un poquito de conversación, tú puedes irte ya con alguien a tomarte una cervecita, puedes hacerte un pequeño grupo de amigos, entras dentro de una cierta comunidad, pero es muy difícil ir más allá. Es muy difícil profundizar en esa amistad. Quizás porque en el sur nos quedamos mucho en la superficie. Somos muy reacios a mostrar realmente lo que sentimos. Y de hecho eso lo puedes ver en la vida aquí. Simplemente andando por la calle te puedes dar cuenta. Posiblemente verás a alguien que se nota que está pasando un mal momento en su vida y a lo mejor está cantando. Y es porque de alguna forma no dejamos entrever, somos un poco como los japoneses, no dejamos entrever bien lo que nos pasa dentro. Lo dejamos ver con quien tenemos confianza, pero llegar a esa confianza es muy complicado. Ya no te digo abrirte las puertas de tu casa para que alguien entre. Es que siempre se va a quedar fuera porque vivimos de puertas para afuera. Entonces yo, desde mi punto de vista, posiblemente esté equivocada. Esto es una también generalización, ¿de acuerdo? Pero desde mi punto de vista, aquí, el tomar contacto con gente es muy fácil, pero luego proseguir con esa amistad es muy difícil. Pues es lo mismo que se puede ver en El Gran Gatsby. Si además extrapolamos esa forma de vivir a nuestra cultura actual, es también una crítica hacia el mundo artificial que construimos hoy en día en las redes sociales. Sin embargo, si nos vamos a la luz verde que Gatsby mira todas las noches desde su casa, esa es la esperanza, encarnada en un farolillo al final del muelle que tiene esa luz verde. Y esa esperanza es benévola con él hasta cierto punto, pues aunque es un brillo mentiroso, le hace probar por un segundo las delicias del amor y de la amistad. Aunque jamás se viera realmente integrado en esa sociedad que estoy hablando,
tan superficial, tan deshumanizada, inconsciente de sus propios actos y que jamás llega a aceptar a Gatsby, aunque se aprovecha de él. El Gran Gatsby, aunque no me ha emocionado, de hecho ya no lo tengo aquí porque no voy a volver a leerlo, es una lectura para reflexionar sobre las falsedades de nuestra sociedad, desde seguramente los comienzos del ser humano hasta nuestros días, y sobre la decadencia de los poderosos, tanto a un nivel personal, individual, como a un nivel sociológico de un país completo. Nos vamos con las curiosidades. El Gran Gatsby tuvo una recepción buena, pero hubo críticas desde todos los puntos de vista, tanto algunas que no les gustó como otras que la ponían por las nubes. Y es una obra semi-biográfica. De hecho, lo que muestra es cómo la sociedad ante esa época de Estados Unidos, ricos, los viejos ricos no aceptaban del todo a los nuevos ricos. Eso le pasa a Fitzgerald, eso le pasa a Gatsby. Y Daisy, el amor de Gatsby, pues encarna, realmente es el seudónimo de Zelda. Ahí él puso a su mujer con el nombre de Daisy. Se han hecho 2 películas, una en el 2010 y otra en el 2013. Dejaré los trailers, si los encuentro. Uno lo voy a encontrar seguro porque es el de Leonardo DiCaprio. Lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Bueno, ratoncillos, nos vemos aquí el lunes que viene. Sed lo más felices que podáis y leed también todo lo que podáis.